Buenas noches, señores estudiantes. Vamos en esta semana, semana 15, vamos a recordar sobre las semanas, sobre la semana, la semana 9, 10, 11 y 12, donde dentro de esta semana 9 estaba la unidad 5, el derecho como objeto de investigación. El derecho está en constante transformación y como no está, pues frente a los requerimientos de una sociedad dinámica que busca en la ley, la jurisprudencia y la doctrina respuestas a sus necesidades de convivencia pacífica y de reconocimiento a sus derechos y garantías fundamentales. El significado de la palabra derecho ha ostentado diferentes interpretaciones. La ciencia de derecho fue conocida durante mucho tiempo con el término jurisprudencia, que era la designación dada por los juristas romanos. El derecho significa, por consiguiente, tanto el ordenamiento jurídico como el tipo de ciencia que lo estudia, la ciencia del derecho o jurisprudencia. Cuando hablamos del derecho constitucional en épocas de la colonia y lo confrontamos con el derecho constitucional contemporáneo, nos estamos refiriendo básicamente a dos etapas de derecho histórico y por consiguiente a un momento de la vida de la sociedad, a un hecho social. Por lo tanto, el derecho es un fenómeno histórico y cultural. Un análisis minucioso determina que tales significados corresponden a tres aspectos básicos discernibles en cualquier momento de la vida jurídica: un aspecto normativo, el derecho como ordenamiento y su respectiva ciencia; un aspecto táctico también, el derecho como hecho o en efectividad social e histórica; y un aspecto axiológico, el derecho como valor de justicia. La tridimensionalidad del derecho ha sido objeto de estudios sistemáticos que han culminado con la proposición de tres acertos básicos. En cualquier lugar en que se manifieste un fenómeno jurídico, siempre está subyacente un hecho motivador, hecho económico, geográfico, social, etcétera, un valor que le da significación a este hecho determinado, la acción de los hombres en el sentido de proteger, preservar cierto objetivo, y finalmente otra norma que representa la relación o medida que integra dichos elementos. Tales elementos o factores hecho, valor y norma no existen separados unos de otros, sino que coexisten en una unidad concreta. El derecho es una realidad histórico-cultural, de tal modo que la vida del derecho resulta de la interacción dinámica y dialéctica de los elementos que lo integran. Un investigador, un alumno que intente elaborar una tesis de grado en derecho, puede metodológicamente acercarse a un tema o problema con cualquiera de las tres vertientes antes señaladas: norma, hecho, valor, es decir, una investigación que puede ser dogmática o teórica, empírica o sociológica, y axiológica, filosófica y jurídica. Dichas opciones se materializan a nivel de las hipótesis que se plantean, las mismas que constituyen la etapa esencial de toda investigación científica del derecho. Las fuentes del conocimiento. Entendemos por fuentes del conocimiento jurídico el conjunto de datos y actos que dan nacimiento a una orden normativa y que sirve para comprender, describir, analizar y evaluar fenómenos sociojurídicos en un lugar determinado. La fuente del conocimiento jurídico, formales e indirectas, en materiales indirectas. Como pueden observar, como pudieron observar también al inicio del segundo bimestre, fuentes del conocimiento son dos: pueden ser directas o formales, o indirectas o materiales. La fuente formal o directa comprende la expresión o manifestación de las normas jurídicas, o en otras palabras, son los modos y formas por los cuales se manifiestan y exteriorizan las normas jurídicas de un país. Las fuentes directas a su vez pueden ser inmediatas o inmediatas. Son inmediatas aquellas elaboradas por un intermediario, por ejemplo, literatura jurídica, obras de tratadistas, recopilaciones, analogías, etc. Son inmediatas aquellas gestadas también en la intervención de un intermediario que persiga fines científicos en relación al derecho, que se refieren a tres aspectos: hechos constituidos por la conducta humana de tipo jurídico, las costumbres jurídicas, forma, legislación en sentido genérico, código, leyes, ordenanzas, decretos, reglamentos,
resoluciones, normas jurídicas, consuetudinarias, resoluciones judiciales, jurisprudencia, terminología jurídica, lenguaje jurídico, locuciones también clásicas del contenido jurídico, formularios, registros, fórmulas, minutas con contenido jurídico, texto de actas y contratos de contenido jurídico, objetos, instituciones, establecimientos, objeto que contenga relevancia jurídica, las fuentes materiales o indirectas. Por su parte, las fuentes materiales o indirectas comprenden los factores, elementos que determinan la norma jurídica. Están constituidas por distintas situaciones que el legislador debe tener en cuenta al momento de elaborar la norma y por tanto comprende situaciones de orden económico, social, cultural, etc. No son referentes específicos, pero sí secundarios a las formas de la vida del derecho que pueden ser mediatas, producidas por intermediarios, literatura, ciencias políticas, naturales, económicas, psicología, etc. También puede ser recopilaciones, repertorios, analogías de fuentes normativas o jurídicas. Por su parte, las fuentes materiales inmediatas dan noticia accidental o secundaria de lo jurídico. Sin la presencia de un agente o intermediario, relevamos tres aspectos: los hechos, las formas y los objetos. El prejurídico es un resultado de fenómeno de la naturaleza del hombre o del medio que influye en el establecimiento de conductas jurídicas, como por ejemplo el descubrimiento científico que puede crear la necesidad de generar una norma que regule su uso. Protojurídico, aquí lo jurídico se encuentra implícito aunque no claramente definido. Por ejemplo, un hecho protojurídico es cuando las normas morales de una comunidad se confunden con las normas legales, aunque con el tiempo estas normas morales se deslindan de las normas jurídicas. Metajurídico va más allá de las normas y conductas jurídicas vigentes en un momento determinado de la sociedad, buscando construir o conseguir nuevas y mejoras normas. Tiene que ver con criterios teleológicos, que son las causas finales, propósitos o finalidades de un ser, es decir, siempre busca algo más. La ley es una fuente directa del conocimiento jurídico, más en sistemas jurídicos como el nuestro, que tiene la ley como primera fuente del derecho. La ley constituye la fuente más importante de nuestro sistema jurídico. La ley es la moderna teoría general del derecho, que puede ser tomada en dos aspectos: uno formal, que se refiere a la que se dicta por el Poder Legislativo conforme a los procedimientos específicos preestablecidos, y otro material, que alude a toda norma jurídica como contenido que regula una multiplicidad de casos, haya sido dictada o no en el órgano legislativo. En este caso, se le colocan las normas emanadas del Poder Ejecutivo como decretos, leyes, decretos, reglamentos y resoluciones. Hay que tomar en cuenta la jerarquía de las normas. Se ajusta en nuestro país el siguiente esquema: Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes especiales, leyes ordinarias, decretos, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, ordenanzas. También esta jerarquía es que ninguna norma inferior debe estar en contradicción con una superior. Una ordenanza que no puede estar contraria es un decreto una ley a la Constitución. La jurisprudencia. Desde la expedición de la Constitución del 2008, la jurisprudencia tiene mayor peso aplicativo, pues en esta Constitución se establece la obligatoriedad de la Corte Nacional de Justicia para definir los presentes jurisprudenciales, que sirven de guía para la resolución de casos posteriores. En términos concretos, se entiende por jurisprudencia de interpretación de la ley hacen los tribunales para aplicar a los casos sometidos a la jurisprudencia. En tal sentido, la jurisprudencia está formada por conjunto de sentencias dictadas por los miembros del Poder Judicial sobre una determinada materia. La jurisprudencia por sí sola no tiene fuerza vinculante. La doctrina jurídica. Con este nombre se conoce a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, que sea para sistematizar sus preceptos, también para interpretar sus normas y señalar las reglas respectivas de la aplicación. En nuestro sistema jurídico, a la doctrina de los tratatistas se los conoce también con el rango de medio auxiliar para la determinación y comprensión de las normas jurídicas. Por los juristas, estos pueden crear normas como simplemente ayudar a identificar a las que existen. La influencia de los juristas se produce principalmente ante los jueces y legisladores, porque ayudan a los magistrados a la resolución de los casos y constituyen la preparación de nuevas leyes. La costumbre. Las lagunas jurídicas, el juez no puede dejar de fallar el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, porque incurre en responsabilidad por denegación de justicia. Surge también entonces la necesidad de llenar la laguna.
La costumbre es una de las fuentes formales del derecho que adquiere especial relevancia de la investigación de los hechos fenómenos jurídicos. Por tanto, una investigación que tenga la costumbre como fuente principal implica un trabajo de carácter empírico sociológico. Las lagunas de la ley deben llenarse por medio del procedimiento analógico. Las lagunas de la ley deben llenarse creando libremente el derecho de las lagunas. El derecho deben acudir también en primer lugar a la analogía. La realidad sociojurídica, nuestra legislación y la decisión de nuestros jueces y tribunales siempre serán acorde a nuestra necesidad. Realidad jurídica guarda relación con acciones, poderes, potestades o facultades de las personas para hacer otro que cumplan con sus deberes y a su vez acciones que tienen que ejercer los propios derechos. Semana 10. La unidad 6, herramientas de investigación jurídica. Es importante conocer las herramientas de las que disponemos para realizar una investigación. También es importante conocer las investigaciones para realizar una tesis. La tesis como trabajo intelectual es una forma de investigación. Esto es un proceso sistemático de ejercicios analíticos o sintéticos que se dan entre un sujeto investigador y un objeto investigado, en cuya relación se busca alcanzar un producto científico nuevo, diferente. Para comprender la tarea de hacer una tesis jurídica, debemos referirnos también brevemente a los pasos que sigue toda investigación jurídica. Una herramienta de investigación jurídica son la curiosidad, la abstracción y la comprobación. La curiosidad. Recuerde que el ser humano es esencialmente curioso y que ha ido permitiendo ir desarrollando como ser humano, como hombre de ciencia, arte, cultura, etcétera. La curiosidad también constituye una motivación que haya despertado su curiosidad. La curiosidad constituye la motivación que impulsa al alumno a fijar su atención en algún atributo característica de un objeto determinado. El investigador debe escoger el tema que más le interesa, aun si es difícil o ha sido investigado, ya que siempre podrá analizarlo desde una perspectiva diferente o estudiarlo con otros métodos o instrumentos. La abstracción. Pues bien, esta es la etapa en la que después de observar de un problema empezamos a buscarle las posibles soluciones y como nuestros tesis nos permite también ese estudio claro, e indudablemente pues este momento es cuando se plantea la hipótesis jurídica. En principio, luego de observar un problema, una situación, una institución, nace con nosotros esa curiosidad por conocer sus características y particularidades. Pues bien, esa oscuridad nos acercan al tema y problema de nuestro estudio para luego pasar a la abstracción. Es cuando el investigador se cuestiona ya que de manera directa la información recabada, porque sucede tal o cual fenómeno y las posibilidades, causas y las ocasiona. En este momento es que se elabora la hipótesis. En esta parte, en esta etapa, cumple un papel preponderante el director de tesis, pues orientado de vida forma del trabajo y el desarrollo de investigación científica, empezando por la elaboración técnica de la hipótesis. La comprobación en este momento de la hipótesis de la investigación es cuando aplicamos las técnicas de investigación de campo, ya que la formación que se obtenga de ellas permite validar y desechar las hipótesis de trabajo y dará fundamento a la discusión de trabajo y la elaboración de los resultados de investigación. En esta etapa se procede a realizar una depuración de las variables contempladas en la hipótesis de trabajo. Supone la comprobación al descartar también ciertos elementos innecesarios. Por lo tanto, esta comprobación debe ser realizada correctamente y dedicado el tiempo necesario para redactar consciente y detallado todo lo que nos alcance sobre las hipótesis planteadas, que en este estudio muy superficial nos puede generar información sesgada y conclusiones equivocadas sobre el tema planteado. La tesis o producto científico. La tesis como producto científico es resultado de una investigación. Una tesis o una investigación no puede dejar de al azar a la copia o transcripción de lo primero que se consulta en un buscador de Internet, sino que también debe ser resultado de un trabajo paciente y dedicado en donde en la copia de la mayor cantidad y la calidad de información podemos elaborar un producto de calidad académico y científico relevante. Toda tesis jurídica implica todas las etapas que supone un proceso científico, ya que el resultado final de la investigación jurídica, la variedad de los productos científicos es alcanzar y mencionar algunos de los más importantes, que son las teorías, hechos, clasificaciones y generalidades, reglas y principios.
La unidad también supone coherente, también hablamos de la unidad, demostración y profundidad. La unidad pues supone coherencia armónica entre todas las partes de la tesis desde el planteamiento del problema. La demostración es la parte medular de la investigación jurídica que constituye la debida comprobación y demostración de la hipótesis. Profundidad. La tesis debe procurar penetrar, ir más allá, la esencia más allá de un objeto de estudio y no caer en generalidades narrativas. Toda investigación tiene como meta conocer más a fondo algún fenómeno u objeto de estudio. El objeto de estudio también puede ser claro y delimitado. La tesis debe procurar penetrar la esencia misma de un estado de estudio y no caer en una extensión. Resulta que es muy difícil. No es imposible abarcar todos los contenidos de la referencia, como por ejemplo un fenómeno amplio que es el delito, el cuasi delito, uno más específico que puede ser trabajar con situaciones específicas como generalidades, como generales como los peritos. Producto científico nuevo diferente. En ciertas circunstancias podrá parecer muy difícil descubrir que la cantidad de los problemas de investigador, el valor de la importancia que debe tener en preciso atender ciertos criterios de selección. El tipo de tesis jurídicas se dependen de la forma para analizar el problema. Una institución jurídica está el histórico jurídico, jurídico comparativo, jurídico descriptivo, jurídico explorativo, jurídico proyectivo, jurídico propositivo. La tesis histórico-jurídica. Esta tesis histórico-jurídica es aquella que investiga y hace el seguimiento de una determinada institución jurídica desde sus orígenes hasta la normativa vigente, para lo cual puede rastrearse la legislación histórica, ya sea nacionales o extranjeras. Como por ejemplo podemos indicar una tesis que realiza el estudio de la institución del matrimonio partiendo desde cómo era concebido por el derecho romano por Justiniano, pasando por un carácter diferente hasta llegar a la actualidad que se considera ahora como contrato solemne. Tesis jurídico comparativo. Este tipo de tesis busca identificar las similitudes y diferencias que pueden encontrarse en norma jurídica e instituciones. Es muy importante realizar el trabajo comparativo como legislaciones que sean latinoamericanos, dado que la mayoría de las legislaciones de estos países son muy similares. Este tipo de tesis es muy frecuente y nuestro tiempo, dada la importancia de pretender también globalizar las legislaciones por medio de las supernacionalidades de las normas creadas. En este muy importante realizar el trabajo comparativo con las legislaciones que no sean latinoamericanas. Tesis jurídico descriptiva. Es necesario en primer lugar conocer el método analítico y aplicarlo. Se busca recoger todos los datos posibles acerca de normas o instituciones jurídicas. En lo principal se busca recoger todos los datos posibles acerca de la norma, la institución jurídica, su grado de aplicabilidad, del contexto legal. Tesis jurídico exploratorio. Tiene por objeto investigar en forma muy amplia y general un problema jurídico que debe de hacer hincapié a sus aspectos más importantes para explicar su esencia, pues para tener en cuenta también una tesis que va a servir de base a otras investigaciones. La tesis jurídico proyectiva, esta como su nombre lo indica, la tesis jurídica proyectiva tiene por ejemplo determinar claramente una meta o un fin determinado que se realiza teniendo en cuenta la realidad histórica de lo que se desenvuelve. La tesis jurídico positiva es la tesis de mayor aporte, entrega a un estado de derecho y mayor satisfacción de plenitud y pertinencia de la legislación para luego recoger sus falencias, proponer un proyecto viable de las reformas legales, proyecto capaz de ser recogido por el Congreso Nacional. Pasamos a la semana 11. Las técnicas para elaborar una tesis de derecho. El objeto o tema de tesis. Es lo primero que debemos elegir, escoger o determinar para dar inicio a una investigación. Servimos de fuentes de inspiración, que son quienes nos acercan a los temas para los problemas, sobre los que podemos trabajar a partir de simple observación de un hecho o desde un estudio específico de un tema que nos genera alguna curiosidad para descubrir más de él. Planteamiento del problema. Entre ellos son el hallazgo, la definición del problema, la elaboración del problema y la valoración del problema. La hipótesis jurídica. Una vez que hemos elegido el problema de investigar ya debidamente valorado, es hora de plantear la hipótesis. La hipótesis es la guía, nos da el camino para realizar la investigación, por lo que debe de ser correctamente planteada a fin de que no genere mayores dificultades al momento de realizar la investigación. Es por eso que
Es por eso que determina la hipótesis no puede ser, no puede ser al azar, sino cumpliendo con ciertas condiciones metodológicas. Las fuentes de inspiración. En todo artículo que parezca interesante para los que van a hacer la tesis o grado, resulta una suma utilidad enterarse también de los temas que han sido objeto de estudio. La elección, planteamiento del problema, al escoger un tema de investigación, implica dos cosas muy importantes: el planteamiento de un problema para resolver la concepción de una o varias soluciones hipotéticas, que significa cuestión, dificultad, duda, porque en realidad se trata de buscar problema para resolverlo. Ahora bien, ¿qué es un problema según el diccionario? Es una cuestión que se trata de resolver por medio de procedimientos científicos o de una cosa difícil de explicar. El hallazgo. Para encontrar un problema de investigación es aconsejable abarcar en un comienzo la totalidad en el campo en el cual se interesa. Enseguida este campo debe también descomponerse en sus problemas correspondientes a este grupo, hacer la elección como objeto específico para elegir un problema de investigación. Tomar en cuenta lo siguiente: con inclusión del informe histórico, búsqueda de las lagunas o deficiencias, se refiere también a los vacíos de la verdad. Prestar atención a las incongruencias y contradicciones, a los puntos de discusión y las conclusiones sin demostrar, y seguir las huellas y sugerencias obtenidas a través de la lectura. Definición del problema. Definir el problema es separarlo del complejo de dificultades que se encuentran en cada situación, es especificarlo en detalle y con precisión, es individualizarlo por medio de minuciosas distinciones. Elaboración del problema. Elaborar un problema que se ha descubierto y definir esa que es una conciencia del mismo, es transformarlo en una idea viva en nuestra mente. Solo así se podría iniciar la búsqueda de una solución adecuada. Valoración del problema. La elección de un problema de investigación no podrá llevarse a término sin antes medir su importancia, es decir, sin valorarlo no basta también encontrar con descubrir cualquier problema jurídico, es importante determinar su pertinencia. Así que el paso último de esta primera fase es el establecer la solución del problema planteado. ¿Vale la pena o no? La palabra hipótesis proviene del griego hip, que significa bajo, y tesis, que significa situación, que define la hipótesis como explicación provisional o anticipada de los fenómenos, como anticipación de la ley, hipótesis de trabajo. Aquellas que sin haber sido demostradas sirven también de base de investigación de la hipótesis. También son las condiciones de las hipótesis científicas. Para una hipótesis esta debe reunir las siguientes condiciones: debe ser sugerida por los hechos, es decir, que deben fundarse en una observación anterior, que no debe de ser en contradicción sin ningún hecho, ninguna de las leyes ya conocidas, debe ser verificable y comprobable. Elaboración de la hipótesis. La elaboración de la hipótesis está en ocasiones la observación de un hecho que puede seguir, y toda hipótesis está sujeta a seguir a tres caminos. La investigación la comprueba como ley definitiva, como teoría científica. La investigación llega a dar por resultado su falsedad por encontrar hechos que la contradicen, y la investigación no logra confirmar ni dar motivos para rechazar la hipótesis, la cual queda en este caso como una simple explicación supuesta hasta cuando se descubren hechos que permitan tomar uno de los dos caminos lógicos. Consejos para la elección del tema para la tesis en Derecho. El tema debe despertar interés al estudiante. El tema debe de ser al alcance de las capacidades del investigador o estudiante. Para escoger un tema de tesis hay que tener en cuenta la calidad y el número de los instrumentos de trabajo con el que se cuenta. Se debe también tener en cuenta la facilidad para conseguir fuentes de información. Debe evitarse elegir un tema sobre el cual haya versado un buen trabajo en los años anteriores y que se haya publicado recientemente estudios análogos. De manera general, también debe reducirse los temas extensos y elegir asuntos especializados. El tema también debe escogerse con tiempo, lo cual permite también reunir sin afanes poco a poco todos los documentos y datos necesarios. Si es posible, también los temas deben buscarse sin aislamiento del mundo, pensados en que la justa necesidad, ideales y aspiraciones del progreso de la humanidad. Unidad 7. Semana 12, técnicas para la elaboración de una tesis, de tesis de derecho, de segunda parte. La determinación del tema, consejos para la elección del tema para la tesis de derecho. El tema también debe despertar interés al estudiante. Para escoger también un tema también debe de ser en cuenta la calidad y el número de instrumentos, el registro y colección de información, fuentes bibliográficas, fuentes documentales propiamente dichas, fuentes estadísticas, la lectura, la selección y el registro de datos,
La elaboración del plan de investigación. Este plan de investigación, hay dos tipos de planes. No son de confundirse el de investigación y el de exposición. La elaboración de este último corresponde el proceso de la elaboración de un informe, en tanto que el primero proceso es el proceso investigativo. El plan de investigación también se llama provisional. En toda investigación científica se impone la obligación de la elaboración del plan provisional. Este tiene por objeto dos casos, cosas muy importantes: delimitar con cierto rigor el campo de la investigación y concretar con la máxima calidad también de la idea central sobre la cual gira el derecho completo para permitir que se vaya clasificando un determinado orden de datos y las órdenes que se encuentran durante las lecturas e indagaciones. Elaboración del plan. El plan provisional debe de hacerse en forma de cuadro sinóptico. Los criterios de planificación para guiar a los investigadores de la elaboración de los planes provisionales se ha distinguido dos criterios principales: el histórico y el sistemático o lógico, y dos secundarios derivados de la combinación de los anteriores, el mixto y el ecléctico. Un criterio histórico. Este criterio, llamado genérico o sincrónico, es aquel que tiene únicamente en cuenta el proceso histórico evolutivo de un fenómeno. Las investigaciones históricas pueden llevarse a cabo de dos maneras: progresivamente yendo de lo antiguo a lo moderno, y lo progresivo yendo de lo moderno a lo antiguo, cuando el derecho es un fenómeno cultural que se desarrolla en el espacio y en el tiempo, marcado su evolución, sus cambios diversos. Ejemplo, como acción de protección de la Constitución del 2008 y la fenecida Constitución del 98, se presentan las legislaciones como varios países, contrastando sus similitudes y diferencias, que lo planteamos en una tesis jurídica comparada. Si revisamos y nos centramos en las implicaciones jurídicas, sociales, jurídicas, realizamos una tesis jurídica descriptiva. Criterio sistemático lógico. Este criterio es opuesto al anterior. No tiene en cuenta por nada del proceso histórico de los fenómenos, también de su estructura, un modo de operar de un momento dado. El criterio mixto. De este criterio resulta sencillamente la combinación de las dos anteriores, que de acuerdo a él, la primera parte del plan correspondiente del proceso histórico del fenómeno estudiado. El criterio ecléctico. Este criterio también resulta de la combinación de la planificación histórica y la sistemática. Eso es todo en cuanto a esta semana 18, perdón, semana 15, que corresponde a la semana 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Unidad 5, 6 y 7. Muchísimas gracias y hasta una próxima.